El 2023 se perfila como un año emocionante en términos de videojuegos y una gran parte de esto se debe a los avances técnicos que trae este nuevo año, por ejemplo el Unreal Engine 5, un ray tracing más complicado y funciones como el DLSS 3 que prometen llevar la calidad gráfica a lugares donde nunca antes habían llegado, suponiendo de que tú tengas a la Lovelace o una de las mejores tarjetas gráficas que hay en el mercado. Pero aún así, señores, estoy emocionado porque vendrán muchas cosas nuevas. Hay muchos juegos de estos que van a poner tu PC al límite. Entonces, esta es una lista de los juegos más exigentes que debes esperar durante el próximo año que pueden poner tu PC alta gama a tu ser. Así que, como siempre, sin mucho bulto, comencemos. Y el primero en esta lista es Dead Space, dado que este juego tiene ya 15 años, señores. Este juego ha sido actualizado a los sistemas modernos y esta nueva versión de Dead Space de 2023 es un esfuerzo técnico, señores, y parece impresionante. El Ishimura ha sido completamente reconstruido para las plataformas de última generación y ha sido criticado porque este juego no ha sido lanzado para PlayStation 4 y Xbox One. Pero en PC puede ir más allá, incluso que las consolas de última generación, pero sin esta restricción que tienen estas máquinas. El desarrollador aquí, Motive Studio, pudo impulsar una mayor fidelidad visual. Según los requisitos del juego, no es el lanzamiento más exigente que hemos visto o verás en esta lista, pero requiere una RTX 2070 y un Intel Core i5 11600K. Pero definitivamente, señores, se encuentra entre los más impresionantes visualmente. Returnal se ve muy bien en PlayStation 5, pero apunta mucho más alto en PC, y aquí necesitarás una Nvidia GTX 1060 y un Intel Core i5 6400 para poder correr este juego. Tú dirás, Sensei, pero no suena tan mal. Pero estas especificaciones, manitos, son para que puedas ejecutar el juego a 720p con un ajuste gráfico en bajo. Si deseas saltar el juego a 1080 con gráficos en high, necesitarás una RTX 2070 Super y un Intel Core i5 8700, señores. Y si tú quieres jugar este juego en 4K, necesitarás una RTX 3080 como mínimo. Para todas estas especificaciones altas, los requisitos, señores, de RAM realmente ha sido algo impresionante porque realmente las resoluciones más altas, Returnal requiere 32 GB de RAM, señores. Es el primer juego que he visto que requiere tanto. Afortunadamente, aquí vemos que Sony ha confirmado que este juego admitirá Deep Learning Super Sampling o DLSS o el AMD Fidelity FS, señores, por lo que puede aumentar un poco su velocidad de frames si tu GPU y CPU realmente no cumplen con estos requisitos mínimos. Atomic Heart parece imposible, señores, hay que decirlo, por la jugabilidad que hemos visto. El mundo es increíblemente detallado y bañado en iluminación de Ray Tracing. En realidad, ustedes saben que Nvidia mostró Atomic Heart como una demostración técnica hace 4 años, y solo unos meses después de que Nvidia introdujera lo que es el Ray Tracing en tiempo real, el desarrollador ha seguido desarrollando la tecnología desde entonces. Y en papel los requisitos de Atomic Heart no exigen mucho, pero realmente es un tanto dudoso, dado que los reflejos y las partículas de Ray Tracing en Atomic Heart seguramente pondrán de rodillas incluso los sistemas a los builds gama alta, señores. El hecho de que este juego sea compatible con DLSS 3 le da cierta credibilidad a lo exigente que podría ser Atomic Heart, incluso para GPUs monstruosas como la RTX 4090. Y los últimos lanzamientos de Resident Evil han utilizado el notable Re-Engine de Capcom, y Resident Evil 4 Remake no es diferente. Aquí lo emocionante es que este lanzamiento será el primer juego de Resident Evil que no se lance en consolas de última generación, lo que permite que Re-Engine, señores, vaya mucho más allá de lo que nunca antes hayamos visto. Hemos visto mucho de Resident Evil 4 Remake y ya se ve muy por delante de las nuevas versiones de Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Realmente los requisitos del sistema aquí no serán una locura, pero es más que un testimonio de la escalabilidad que tiene este Re-Engine, señores. Aquí podemos ver lo que será Ray Tracing a altas resoluciones, y Resident Evil 4 Remake, señores, seguramente será un juego bastante exigente. Y aparte de Fortnite, todavía no hemos visto ningún juego adecuado que aproveche lo que sería Unreal Engine 5, señores. Dependiendo de cómo se desarrolle y las fechas de lanzamiento, Suicide Squad Kill the Justice League estará entre los primeros juegos de Unreal Engine 5, señores, y estarán aprovechando funciones como el Lumen en la Night para proporcionar una iluminación realista y texturas de alta resolución. Y aquí también hay algo de historia, dado que el desarrollador Rocksteady también lanzó
lo que era Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City, señores, los cuales eran títulos bastante exigentes, y esperemos que este Suicide Squad Kill the Justice League realmente no venga roto con este infame tartamudeo storytelling que trajo el Arkham Knight. Y como vimos en el evento pasado de Microsoft, los títulos de Forza de Microsoft siempre ha sido la base de una tecnología gráfica impresionante, y Forza Motorsport marca el comienzo de una nueva era para esta franquicia. El ray tracing durante las carreras es la gran incorporación, pero Forza Motorsport promete mucho más de ahí. Por ejemplo, horas del día completamente dinámicas, con sombras en cascadas, entornos escaneados en 3D, e incluso detalles como la temperatura de la pista que afecta el agarre de los neumáticos llevarán a Forza a lugares, señores, donde nunca antes había estado, señores. Eso será algo bastante increíble. Y como sabes, el Forza Horizon 5 aún sigue siendo un juego bastante exigente, con muchos detalles en términos gráficos y de simulación, y parece que Forza Motorsport se basará en esto. Y al igual que otros juegos de esta lista, es el primero de la franquicia que se lanzará exclusivamente en las consolas de próxima generación. Y Witchfire quizás sea el mayor signo de interrogación en esta lista, dado que Witchfire básicamente no se sabe mucho sobre él, pero este juego, aparte de que se lanzará en el 2023, viene del developer de Astronaut, mejor conocido por The Vanishing de Ethan Carter, y también ya Nvidia confirmó de que este juego soportará el DLSS 3 para tarjetas gráficas como la RTX 4080. Sin embargo, la jugabilidad parece una locura, señores. Vemos escenas llenas de efectos de partículas densas, señores, entornos complejos e iluminación fluida, y si el juego final se ve igual, señores, será exigente en la mayoría de las PCs. No sabemos mucho ahora, pero este definitivamente va a ser uno que debemos tener en cuenta para este 2023. Y si se me queda alguno, déjamelo saber aquí debajo en los comentarios qué otro juego exigente pues avecinar para este 2023. Señores, realmente hay muchas cosas interesantes aquí. Hemos hablado bastante en la comunidad sobre temas de desempeño, temas de optimizaciones. Por ejemplo, vimos el caso de Forspoken, estamos viendo un caso de Returnal. Hay que ver bien estos juegos, pero lo que no es un misterio es que estos juegos realmente, si van a incorporar estas nuevas tecnologías, serán juegos bastante exigentes, y realmente son juegos que estarán ofreciendo lo que será un avance en términos de gráfico, de calidad, y podemos esperar exigencia a nuestros ordenadores gama media, gama alta, pero debes estar pendiente de todo esto a medida que vayan lanzando estos lanzamientos. Así que ya tú sabes, déjame saber en los comentarios qué juego se me quedó aquí, o entiendes que puede ser un juego exigente. Déjame un like si este video te ha gustado, suscríbete al Glue Gaming and Tech para más videos como este. Así que ya tú sabes, este es el Glue Gaming and Tech y yo soy el Sensei. Me despido, nos vemos en la próxima. Chao, chao.